Ya no compres más pan, haz este pan súper fácil y saludable. ¿Dejaste de comer pan porque te engorda? Eso es hasta hoy, que vas a aprender a hacer este pan de avena con solo 4 ingredientes. En el microondas 1 minuto y en el horno solo 10 minutos. Suavecito por dentro y crujiente por fuera, para que disfrutes tu sándwich y también tus tostadas. Mega buenísimo. Suscríbete que empezamos ya. Lo primero que voy a hacer es buscar mi avena en hojuelas, que la voy a convertir en harina de avena, pero primero la voy a pesar con los 80 gramos que voy a necesitar. No tienes que comprar más harina de avena, simplemente con tus hojuelas metiéndolas en la licuadora la conviertes en harina. Para esta receta voy a utilizar 2 huevos y 80 gramos de harina de avena, porque voy a preparar 2 panes, uno para el horno y uno para el microondas. Si quieres preparar un solo pan, utiliza solo la mitad de las cantidades que usé para esta receta. En un bol coloca los 2 huevos y bátelos muy bien antes de agregar el resto de los ingredientes. Agrega media cucharadita o 1 cucharadita de polvo de hornear y luego agrega la harina de avena. Mientras más finita te quede la harina de avena, mejor te van a quedar los panes. Y ahora, con la ayuda de mi amiga la paleta la aprovechadora, vamos a mezclar todo esto. Este pan no se amasa, esta es la mejor parte. Todo se hace así con la paleta. Pero igual es importante que combines muy bien todos los ingredientes. Este pan le puedes agregar el sabor que tú quieras, por ejemplo orégano, parmesano, romero, albahaca, ajo en polvo, o si eres más de dulce también le puedes agregar vainilla o canela. Pero siempre agrégale su puntito de sal, una pizquita. El condimento que le quieres agregar se lo vas a agregar en este momento. Yo lo voy a hacer así súper plain, para que para ti sea mucho más fácil la receta. Engrasa un molde para hornear o mejor si tienes papel encerado. Así no corres el riesgo de que se te pegue. Voy a dividir la masa en 2 porque este es el que va para el horno. Voy a verter la mitad en este molde de vidrio. Como puedes ver, es una masa líquida, pegajosa, no es para nada una masa que tú creerías que es una masa de pan, pero ya vas a ver cómo el milagro ocurre. Una vez que agregues la mezcla, te recomiendo que la aplanes bien para que el pancito te quede completamente uniforme. Para que se vea más bonito, le voy a agregar estas semillas de sésamo que vienen saborizadas con ajo y sal. Ahora las cocino en el horno en la bandeja del medio, a 400 grados Fahrenheit, que son como 180 grados centígrados, por 10 minutos. ¡Epa! ¿Quieres mis recetarios? Consíguelos en mi tienda, el link te lo dejo en la caja de descripción. Por acá tengo el molde que voy a llevar al microondas. También le agregué un poco de aceite. De igual forma, una vez que agregues la mezcla, distribúyela bien para que el pan te quede bien planito. Agrego mis semillitas para que quede súper bonito y me lo voy a llevar al microondas. Este pan es como para ese día que la alarma no sonó o no te quisiste parar y mueres del hambre y necesitas desayunar algo mega rápido. Bueno, esto está listo en 1 minuto. Vamos, que te lo quiero mostrar por dentro y por todos lados. Voy a sacar también el que está en el horno para mostrarte los 2 panes. Voy a comenzar por el del horno. Aquí está y lo vamos a desmoldar. Está bastante tostadito y eso me gusta porque puedes pasarlo otra vez por la plancha para que quede más tostadito, pero si quieres también lo puedes comer así. Voy a picarlo por la mitad porque quiero que lo veas por dentro. Mira qué perfecto. Un pan que no amasamos, que hicimos en 10 minutos. ¿No es mega buenísimo? No me digas más que estás gastando dinero en pan en la calle cuando puedes hacer esto en pocos minutos. Además, el olor que queda en toda la casa a pan es lo máximo. Pero el mayor beneficio son los ingredientes saludables. Así que esto es para toda la familia, ya sea desayuno o merienda. Imagínate hacer la loncherita de tu niño con un pancito como este. Él te va a amar por siempre. Ahora vamos a desmoldar el del microondas. Está mucho más suave. Tienes que pasarlo por la tostadora para que quede más durito. Este voy a intentar rebanarlo para que lo veas por dentro. Espero que no se me rompa porque está súper fino. Bueno, se rompió, pero mira cómo es por dentro. Perfecto para 1 minuto, ¿verdad? Vamos a ponerle sabor a esto. Te voy a decir cómo hago mis tostadas favoritas. Voy a buscar unas hojitas verdes en mi huerto vertical. Mi vida cambió desde que puedo tener en el balcón de mi casa lechuga, kale,
rúcula, albahaca, bueno, tengo de todo, hasta pepino, pimentón, imagínate. Si quieres uno como este, te voy a dejar el link de donde lo compré. Pero como son plantas vivas, solamente lo envían en Estados Unidos. Y lo mejor de todo, se riega solo. Si quieres que haga un video hablándoles solamente de mi huerto vertical, dímelo en los comentarios. Bueno, y como a mí me gusta el pan súper crujiente, de ese que tiene que sonar cuando lo muerdes, lo voy a pasar unos minutitos por la sartén. Es algo muy rápido, solo hasta que lo vea un poquito más doradito. Tal vez para ti el crujiente que sale ya del horno es suficiente. Pero yo, bueno, paladar roto con esto. Por acá ya está mi pancito bien tostadito, así que vamos a hacer las tostadas. Le voy a agregar mi mayonesa proteica. ¿Viste ese video? Te lo voy a dejar por aquí para que aprendas a hacer esta mayonesa que no tienes que estar contando cuántas cucharadas le pones. También le voy a agregar las 2 hojitas de kale que agarré de mi huerto y una de albahaca. Todo lo que lleva albahaca es mega buenísimo. ¿No es cierto? Yo amo tanto la albahaca que en mi huerto tengo 4 matas de albahaca. Le agregué una rebanada de pavo, queso blanco, tomatitos cherries y otra salsa deliciosa, muy baja en calorías, es la mostaza. Bueno, mi primera tostada lleva todo esto y la segunda solamente lleva mi favorito, una rebanada de aguacate. Esta simplemente le voy a pisar el aguacate para hacer mi avocado toast. Y un poquito de semillas de sésamo con sal. Esto sí es un desayuno delicioso, saludable y provocativo, ¿no? Y además muy fácil de hacer. Así que me dejas por favor de estar saliendo de la casa con ese estómago vacío. Desayúnate estas tostadas. Que si las vamos a probar, pero por supuesto, eso es lo que voy a hacer inmediatamente. Suave, crujiente, lleno de sabor con todos estos ingredientes que le pusimos. Vamos a probar la otra, por favor. No, de verdad, mega buenísimas. ¿Cómo? ¿Que te gusta más un sándwich? Bueno, vamos a convertirla. Aquí tienes tu sándwich. Esto fácilmente se convierte en 2 rebanadas de pan y le puedes rellenar con lo que quieras. Está bien, ahora voy a probar el sándwich. Bueno, todos los ingredientes juntos también tienen su textura diferente. Mega buenísimo como te lo comas. Increíble que con tan pocos ingredientes y tan poco tiempo tengas un pan tan delicioso. Cuando lo hagas la primera vez, no vas a dejar de hacerlo nunca. Mega buenísimo. Cuéntame, ¿te gustó esta receta? Entonces déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Mis libros los consigues en mi página web. Te voy a dejar por acá el link donde puedes conseguir recetas y menús saludables. Descárgalos hoy mismo en su versión digital o puedes comprarlo en físico en Amazon. Aquí te dejo el link. Comparte este video con tus amigas y sígueme en Telegram. Te invito a ver estos videos que seguro te van a gustar. Bye. Vamos a hacer galletas de coco y naranja. Solo 5 ingredientes, sin harinas refinadas, sin azúcar, mega buenísimas. Podrás hacerla en el horno, en el air fryer y también en el microondas. Ah, y también te voy a decir mi bebida favorita para acompañarlas, mi té blanco de frutas con espuma de leche de coco. Bajo en calorías para que puedas tomarlo siempre.